A ver, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar con un tema sumamente importante, que es otro aspecto de Photoshop. Vamos a ver lo relacionado a un par de herramientas más. La herramienta de texto y la herramienta formas vectoriales. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Bueno, voy a darles un poquito de teoría inicialmente y luego entraremos de lleno a la práctica para que podamos comprenderlo mejor, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Photoshop tiene dos herramientas. Empezaremos por una de ellas, que es la herramienta texto, la cual tiene diferentes variantes. Vamos a ver solamente la primera, porque prácticamente es la primera la que normalmente se usa. Las demás no quiero confundirlos todavía y solamente vamos a ver la primera opción, ¿verdad? Entonces, la herramienta texto, fíjense, nos va a permitir crear diferentes tipos de texto. Y acá vamos a ver que existen dos tipos de texto. Uno que se llama texto artístico y el otro que se llama texto de párrafo. ¿De qué trata el texto artístico? O este estilo de texto se utiliza cuando hay poco, o sea, hay pocas palabras, cuando hay poco texto. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver en este afiche, en esta publicidad, que son puntuales o son muy pocas las palabras que están utilizando para el diseño de esta publicidad, ¿ya? Se caracteriza también porque es más fácil de modificar, por ejemplo, agrandar, encoger, etcétera. O sea, dado que es pocas las palabras que se están usando para esta publicidad, se puede fácilmente manejar, editar este tipo de texto. ¿Bien? Luego, la desventaja de este texto es que cuando uno lo utiliza, la línea de texto cuando uno tipea no tiene fin, es como una máquina de escribir. No sé si alguna vez todavía han visto una máquina de escribir que corre y no tiene fin. Bien, o sea, no tiene ningún contenedor, o sea, la línea de texto puede correr ilimitadamente. Ahora vamos a ver el procedimiento, cómo es que se realiza. Simplemente se hace un clic en la hoja de trabajo y se empieza a escribir. Ahora lo vamos a ver. Y hay un segundo tipo de texto que es texto de párrafo. Este sí se usa para textos extensos, ya funciona a manera de Word. Por ejemplo, si yo quiero en algún momento hacer un proceso de diseño o lo que hoy se llama maquetado de una revista o de una publicidad donde hay, como ven acá, mucho más texto, de todas maneras tengo que utilizar este texto de párrafo. ¿Por qué? Porque funciona a manera de Word, o sea, se crea un contenedor y con ello hacemos que el texto se introduzca en esa caja y no salga. O sea, la caja limita el texto para que solamente en esos límites se pueda ir tipeando o en esos límites esté el texto, no se nos escape hacia otro lado fuera de la hoja. ¿Ya? La desventaja es que no se puede modificar con mucha facilidad y que si es el contenedor más pequeño que el texto, puede que se nos oculten algunas palabras, por eso hay que tener cuidado. Esto les menciono para que sepan. Normalmente en Photoshop no se maqueta revistas, o sea, no se hace este trabajo. Para ello hay otro programa que es el Adobe InDesign. Pero por si ustedes quieran saber en algún momento aprender este programa, les voy diciendo, ¿no? O sea, este tipo de texto de párrafo es más necesario o es más apropiado de usar para una maquetación de revistas, por ejemplo. Y también vamos a ver el procedimiento. Simplemente se arrastra el mouse y se empieza a escribir. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Luego iremos a ver también cómo se realiza un texto simulado, ¿ya? Y vamos a ver también de qué manera se puede editar un texto. Pero vayamos a nuestra práctica para dejarme entender. Listo. Entonces, ¿todos tienen abierto el Photoshop? ¿Lo tienen a la mano? Espero que sí. Ya, espero que sí. Igual cualquier cosita me van preguntando en el transcurso de la clase, ¿ya? A ver, estamos aquí con nuestra pantalla, con nuestra interfaz de Photoshop, ¿ya?
La idea es que también cada uno de nosotros le vayamos dando una apariencia según nuestra necesidad, según lo que nosotros queremos. Simplemente me voy a detener un ratito para que ustedes sepan cómo es que estos paneles, que lo vamos a ver la siguiente clase, se activan y cómo es que nos pueden servir. Por el momento, solamente me detengo en lo siguiente. Los paneles, como en muchos otros programas, las barras de menús, etcétera, se pueden mover y se pueden adecuar a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, acá yo tengo un panel que es flotante, que donde yo lo dejo o hacia donde lo arrastro se puede quedar. Sin embargo, a veces hay paneles que están de más o que no nos sirven o que en ese instante no los estamos utilizando. Por lo tanto, también uno tiene que saber qué herramientas en ese instante va a utilizar para que las demás se las pueda cerrar en ese instante. Entonces, por ejemplo, acá si yo quisiera independizar cada uno de estos, se puede decir menús o de estos paneles que tengo dos en uno, ven acá, yo puedo jalar simplemente del nombre y se independizan automáticamente. Si quiero nuevamente unir, voy a poder unir en uno solo. Por ejemplo, yo quiero sacar este que dice muestras y unirlo a este de acá, lo puedo hacer. Perdónenme, acá jale a otro lado. Ustedes tienen que ir viendo hacia dónde se hace o se activa el color azul. Por ejemplo, allí lo más probable es que se una como un tercer fichero en esta ventana. Bien, en este caso les digo esto para que ustedes también vayan sabiendo cómo ir organizando sus paneles. Para mí es más práctico, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con color, con los degradados y con las muestras de color, colocarlo en un solo panel, o sea, en una sola ventana. Y según mi necesidad, yo voy a ir abriendo cualquiera de ellas. Bien, este de acá lo voy a mantener todavía allí o también lo puedo cerrar con estas flechitas y puedo colocarlo a un costadito para que no me obstaculice. Como se dan cuenta, aquí también he ocultado la regla porque a veces normalmente no la utilizamos, salvo que vayamos a utilizar líneas guía, en fin. En este instante no la vamos a utilizar, entonces me da la posibilidad de tener un mayor espacio para trabajar. Y mi barra de herramientas la he colocado tan solo en una sola columna, ¿bien? Para que me dé más espacio. Y así. Entonces, un poco volviendo al punto, uno puede retirar de algún lugar un determinado menú, ¿no es cierto? Retirar, independizar, hacerlo flotante o colocarlo, qué sé yo, como una sola barra al fondo o donde nosotros más o menos pensemos que nos va a servir. En este caso yo lo voy a dejar allí y con mi barra o con este panel flotante por si lo necesite en algún instante. Bien, perfecto. Vamos inicialmente a crear para ejercitarnos en esta herramienta de texto un nuevo archivo o un nuevo documento. Ya sabemos cómo es. En este caso, a ver, vamos a hacerlo como lo veníamos haciendo de 1200 por 1200 píxeles de 72 de resolución, fondo blanco y le doy OK. ¿Sí? Me avisan si voy muy rápido para esperarlos. Entonces, he creado este nuevo documento para poder empezar a trabajar. Bien, entonces les decía que vamos a empezar con la herramienta texto. La herramienta texto es esta que vemos a este lado, donde hay una T y que también se activa con la letra T. O sea, el atajo es la letra T. Cuando nosotros ingresamos a esta herramienta vamos a tener, como ya vimos, 4 variantes, de las cuales vamos a ver tan solo la primera. ¿Ya? Hay un atajo que me permite obviar este proceso de entrar y elegir así como me están viendo, ¿no? O sea, con el cursor, miren. Simplemente al atajo que ya de por sí tiene la herramienta, en este caso la herramienta texto, su atajo es la letra T, yo le voy a sumar además la tecla Shift, es decir, presiono Shift y con T me voy a ir a cada variante que tiene esta herramienta. ¿Notan cómo va cambiando mi herramienta? Por ejemplo, si yo quisiera irme a la herramienta
lápiz o pincel y donde encuentro todas estas variantes, simplemente lo que haré es agregarle la tecla Shift y consecutivamente ir colocando la letra B. Y notan cómo va cambiando la herramienta, pero dentro de la, o sea, va cambiando la variante dentro de esa herramienta seleccionada. De la misma manera será con, por ejemplo, la herramienta borrador cuya letra o atajo es la letra E. Entonces con Shift, voy cambiando de herramienta para que no tengan que estar ingresando y, qué sé yo, en ese instante recién seleccionando la herramienta adecuada. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo ya en mi herramienta texto, pero esa variante no es la que quiero, entonces voy a buscar la que deseo, ya que es esta de acá. Perfecto. Entonces, les decía que existen dos tipos de texto. Por ejemplo, la primera es el texto artístico. ¿De qué manera se procede con este texto artístico? Simplemente se hace un clic. Pero antes, es importante que cuando nosotros vayamos a tipear un texto, antes podamos elegir ya las opciones, el tipo de letra, el color, si está alineado, para que ya de frente venga con todas esas características o atributos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya elegí la T, hago un clic, entonces, por ejemplo, voy a colocar la vida es bella. Automáticamente voy a acercarme un poquito más. A ver, voy a acercarme un poquito más. Entonces, ahí voy a ver el texto que he tipeado. Ya, la vida es bella. Con el color elegido, voy a entrar nuevamente a la herramienta texto para poder editarla. Miren, para poder editarla también, aún estando en una herramienta, en esta herramienta mover, que a veces también le llamamos selección, simplemente con hacer doble clic y yo puedo nuevamente tipear o editar la palabra, por ejemplo, ¿cierto? La voy a volver a editar. La vida es bella. Miren, algo que quisiera que sepan y que se acuerden de esto es que cada vez que usamos una herramienta, normalmente lo lógico es volver a la herramienta primera, ¿sí? Es como que esta herramienta mover es la básica, la que vamos a utilizar siempre. Tras utilizar la herramienta texto, una vez que hemos terminado de tipear, lo lógico es volver a esta herramienta para poder mover este texto o agrandarlo, qué sé yo, ¿no? O sea, para poder editarlo es importante trabajar siempre como principal herramienta esta que está aquí adelante, la herramienta mover, ¿ya? Bien, entonces, yo como decía, puedo tipear la letra T, o sea, entrar nuevamente a texto y con ello puedo empezar a editar mi texto, por ejemplo. A ver, recapitulando. He dicho que cuando uno de nosotros elige una de estas herramientas, automáticamente en la barra de propiedades va a aparecer una serie de opciones que tienen que ver con esa herramienta elegida. En este caso, la herramienta texto nos va a permitir, por ejemplo, elegir el tipo de letra, la variante de la letra, si es bold, si es cursiva, si es negrita, en fin, el tamaño de la letra. Bueno, acá hay un tema que es si la letra sale más enfocada o menos enfocada, aunque esto no lo voy a utilizar para no confundirnos, eso es un detalle nada más. El alineado de la letra, ya sea a la izquierda, al centro o a la derecha, el color y ya está. Estos otros datos que vamos a ver acá los vamos a ir viendo en el otro tipo de textos de preferencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que yo tengo esta frase, la vida es bella. Yo puedo cambiar, así como si fuera un Word, en esta ventana, el tipo de letra a un tipo de letra cualquiera que yo requiera. Por ejemplo, dentro de la futura tengo light o light italic. También la puedo cambiar. Puedo cambiar el tamaño. ¿Sí? Voy a hacerlo más grande. Puedo cambiar la alineación. Puede estar a la izquierda, ¿ya? En este caso, para regresarlo a su lugar original, ya tengo que utilizar, como digo, esta herramienta mover. Puedo cambiarle de color, ¿sí? Voy aquí, por ejemplo, me desplazo en esta
en esta variante de color, en estos tonos de color, y elijo cualquiera de estos colores y ya ven que mi letra cambió. Le doy OK y listo, ya estamos. Y así puedo ir cambiando las características que tiene este texto que en este instante he tipeado, he escrito. ¿Ya? Algo que también me va a permitir, o bueno, lo que también puedo hacer con texto es girarlo. Por ejemplo, hay un comando que se llama Control T. Cuando tipeamos el comando Control T, automáticamente nos va a aparecer este marco. Si alejamos, si nos situamos un poquito afuera de las esquinas del texto, nos va a salir una flecha curvada con dos cabecitas, o sea, en doble sentido. Eso nos va a permitir, por ejemplo, girar el texto hacia el sentido que nosotros querramos. Y también tengo aquí en la parte superior, si tengo los grados así de una manera precisa, por ejemplo 20 grados, entonces yo puedo tipear en la parte superior la inclinación que va a tener este texto, ¿de acuerdo? Esa es la forma como funciona este texto. Si yo le doy Escape, inmediatamente va a dejar de actuar esta modificación y regresa a su lugar original. Bien, preguntas de esta parte. ¿Se entiende? Genial. Igual, cualquier cosa me avisan. Segundo tipo de texto que hemos hablado, el que se utiliza más para, por ejemplo, escribir, imaginándonos que vamos a diagramar una revista, o sea, algo más extenso. Simplemente el procedimiento es que yo elijo mi opción y arrastro el cursor. Con ello he creado un cuadro de texto. Es como un contenedor en el cual lo que yo vaya tipeando, imagínense que estoy tipeando esto mismo, se dan cuenta que no sale, sí, es como el Word, ¿no es cierto? Que no deja que el texto se escape, sino que tiene unos márgenes hasta los cuales puede dar el texto, ¿bien? Pero si yo sigo, miren, tipeando, va a llegar el momento que a pesar que siga tipeando, ya no se va a ver el texto, o sea, ya un poquito se va a esconder. Si yo, por ejemplo, abro un poquitito este texto, me voy a dar cuenta que acá había una línea que se había escondido. Esa es, digamos, la desventaja y es en lo que hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora, hay una manera como nosotros podemos simular un texto, ya, para trabajar con ese texto en sí. Aunque antes de trabajar, les voy explicando otra cosita. Bueno, en este caso, miren, si yo, por ejemplo, tomo de una esquina, no es que se mueva la letra, sino que solamente se mueve el contenedor. Las letras se mantienen en su mismo tamaño y todo, ¿no? O sea, no es como la anterior que por ejemplo, yo movía, por ejemplo, acá con Control T, movía y automáticamente toda la letra se me agrandaba o se me empequeñecía. O sea, se podía editar de esta manera. Pero en este caso que estamos viendo no se puede. ¿Por qué? Porque simplemente es al contenedor al cual yo estoy modificando. La letra no se está modificando. Entonces, si yo quiero modificar, tengo que entrar al contenedor y allí marcar toda la letra y recién en ese instante puedo modificar. Por ejemplo, a 50 baja un poquitín el tipo de letra, baja el tamaño de la letra y aquí también puedo modificar el tipo, el color, ¿sí? O sea, puedo hacer múltiples cosas con esta forma de editar, o sea, ingresando y marcando todo el bloque de texto, ¿ya? Ahora, hay una manera, es solo un dato para que ustedes sepan cómo puedo simular un falso texto, ¿ya? Por ejemplo, quiero algo que asemeje a un texto de verdad, ¿ya? Seguramente lo han visto en alguna oportunidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es el procedimiento para simular un texto falso? Simplemente, con mi cursor, me ubico ya en la caja donde voy a pegar un texto falso, voy a el menú texto y acá pongo pegar lorem ipsum, ¿ya? Y automáticamente se me va a crear un texto que es muy usado para simular textos, ¿sí? En muchas publicidades. Seguramente lo han visto. Entonces acá yo puedo ir modificando
el tamaño que tiene este texto nuevamente para de esa manera poder hacer que quede bien. Bueno, esta parte, o mejor dicho, hasta acá más o menos es lo que hemos visto con el texto que está más arriba, el texto artístico. Pero como ya ven, aquí por ejemplo, una de las cosas que podemos darnos cuenta es que entre línea y línea hay mucho espacio, o sea, el interlineado se necesita ajustar. Y hay varias cositas que necesitamos, que podemos editar en este tipo de texto. Para eso vamos a entrar a esta ventana que se llama carácter o párrafo. Ojo, todos estos paneles que nosotros vemos acá, ¿sí? En este lado, ¿sí? Que normalmente se colocan en este lado, porque en realidad nosotros estos paneles los podemos colocar a la izquierda, donde queramos en realidad. Sin embargo, lo normal, lo oficial, podríamos decir, o como se estila, es colocar todos los paneles aquí a la derecha. Por eso es que ya estamos un poco acostumbrados a esa ubicación. Todos estos paneles, decía, se pueden activar desde el menú ventana. Miren, por ejemplo, si no está este panel mediante el cual yo voy a poder editar mi texto, no lo encuentro aquí, lo puedo activar en el menú ventana y me voy a carácter, que viene juntos con párrafo. Entonces acá están estos dos menús, podríamos decir estas dos ventanas que me van a permitir modificar mi texto. Listo, entonces, ¿qué puedo hacer? En primer lugar, esta ventana me permite, solamente voy a ver algunos, ya para no entrar mucho en detalle. Más adelante probablemente retome esto para que se entienda mejor. En este instante voy a ver solo algunos que son puntuales. Por ejemplo, voy a empezar por quitar un poquito el espaciado o el interlineado, o sea que el valor sea menor porque está muy separado entre línea y línea. Entonces, el interlineado yo lo encuentro en esta parte donde hay dos As una sobre otra. Ese es el interlineado, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo poner 40 y automáticamente se me unen las líneas que he seleccionado. Como había acá texto al parecer escondido, entonces este de acá no ha sido afectado por la modificación. Ahora sí, al parecer ahora sí. A ver, voy a verificar más abajito si hay más texto. Ah, miren, había más texto. Entonces vamos a tener que ir verificando que todo esté conforme. Entonces el interlineado se maniobra desde esta ventana. Ojo, hay una manera también así al cálculo o estimada mediante la cual nosotros podemos mover los valores. Cuando yo sitúo el cursor, por ejemplo, encima de esta A, de estas A, si se dan cuenta, automáticamente mi cursor se convierte en una manito. Y en la manito hay una flecha de doble punta, o sea, que da a ambas direcciones. Si yo arrastro hacia la izquierda, voy a hacer que mi interlineado se haga más pegado, o sea, baja el valor de interlineado. Y si yo arrastro hacia la derecha, ese interlineado va a ser cada vez más espaciado, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo mover de acá de una manera estimada, es decir, si yo más o menos, como decimos, al ojo, puedo hacerlo mediante esta manera. Simplemente arrastro en la flechita y coloco en el lugar en donde considero que está bien. A ver, nuevamente, miren, allí mi cursor no pasa nada, ¿no? O sea, mi cursor está como una flecha, acá adopta otro color, pero cuando llego allí, a esta parte, automáticamente va a cambiar de forma a una manito y a una flecha con doble cabecita. Entonces, al mover o arrastrar, es que yo voy a poder hacer este cambio o este cambio de valores. Y así sucede en todas las opciones que tiene Photoshop. Es más, en el Illustrator, en InDesign también tiene esa misma característica. ¿De acuerdo? Bien, entonces tengo esa posibilidad. Aquí también puedo cambiar el color. ¿Sí? Aquí también puedo modificar. Miren, uno tiene que tener la posibilidad de no solamente supeditarse a un medio o a una manera, porque a veces nos sucede que como estamos acostumbrados solamente a una sola manera de poder
realizar una operación y si, por ejemplo, no funciona esa operación, nos quedamos en el aire. Aquí lo importante es tener varias maneras, o sea, buscar la manera más adecuada, la que más se pueda adecuar a nosotros. Por ejemplo, para el cambio del color también podemos hacerlo en esta parte superior, ¿no es cierto? O sea, yo puedo cambiar aquí, pero también en esta ventana me da esa posibilidad de cambio, ¿sí? O sea, también hay esa posibilidad de poderlo cambiar. También me voy a encontrar, entre otras cosas, con el tipo de letra, la variante que tiene la letra, el tamaño de la letra. Acá ya vimos el espaciado. Y finalmente, bueno, todos estos son accesorios que luego espero que los veamos. Y luego vamos a ver en párrafo. En párrafo, sobre todo tenemos el tema de la tabulación y tenemos el tema de la alineación, de lo cual vamos a ver la alineación o la justificación. Por ejemplo, como ya sabemos en Word, si yo opto por la primera opción, alinear texto a la izquierda, todo mi texto se va a alinear, como ya sabemos, a la izquierda. A ver, lo voy a hacer más pequeño. Alineo al centro, alineo a la derecha. En la siguiente, digamos, grupo de justificaciones, porque estos ya son distintos, miren, acá me va a permitir justificar a la izquierda, es decir, que todo mi texto se va a justificar bien de acuerdo a los márgenes, pero la última línea siempre va a quedar alineada a la izquierda. En el caso de esta segunda opción, todo se va a justificar, pero la línea va a mantenerse al centro. En la siguiente, la línea se justifica a la derecha y en la última opción totalmente se justifica todo. ¿Sí? No sé si se nota. A ver, lo voy a acercar más. Creo que está un poquito la letra pequeña. Acá notan, pero acá se ve raro, ¿no es cierto? O sea, se ve como que los espacios entre palabra y palabra muy separados. Entonces, esto significa que dependerá también de nosotros qué justificación le querramos dar. Yo optaría por la justificación izquierda. A ver, voy a cambiarle de color para que se note más claro, porque como está en marrón no se nota mucho. Va a pasar a negro y ya estamos. ¿Listo? Voy a hacer más grandecito el texto también para que se note un poquitito más. Voy a anotar el texto. A ver, a 40, a ver si nos alcanza. Y así. Entonces, esta opción nos permitía, por lo tanto, simular un texto para que nosotros podamos trabajarlo, trabajar las propiedades de este texto. Entonces nos permitía simular un texto. ¿Ya? Esa es la idea de esta opción. A ver, hasta acá tenemos alguna pregunta, algo que de pronto quisieran saber. ¿Están allí? Espero que estén allí. Nadie me contesta. Ya. ¿Hola? Sí, estamos aquí. ¿No? Ya, José, gracias. Bien, entonces tenemos este texto. Ya hemos visto cómo se simula un texto y cómo se edita un texto. Ya hemos entrado a esta parte. Vamos a ver una siguiente opción de cómo distorsionar un texto, o sea, cómo darle una forma distinta a la recta. Para eso, lo que tenemos que hacer es simplemente entrar, con doble clic entramos al texto para poder editarlo a la manera de un Word. Y notan ustedes que en la parte superior hay esta forma de T un poco inclinada y un poco deformada, ¿no? Que está encima de una rayita curva. Bien, yo voy a ingresar a esta parte y me va a salir esta ventanita. ¿Notan? Esta ventanita. Si hacen lo mismo, les va a salir esa ventana. En donde dice estilo, que en este instante está con ninguno, o sea, no tiene ningún estilo que le hemos puesto a nuestro texto, nos vamos a encontrar con diferentes opciones. Una de ellas es la opción arco. O sea, las primeras son como una especie de variantes de arco, ¿no? De la opción arco. Por ejemplo, arco inferior, arco superior, bóveda, etc.
Más abajo vamos a tener la forma de ondas, ¿no? Desde bandera hasta elevar. Y una tercera y una última opción es más tipo arredondado, ¿ya? Por ejemplo, ojo de pez, inflar, etc. Por ejemplo, si yo voy a la primera opción y le doy arco, inmediatamente mi texto se va a convertir en un arco. Y voy a poder mover desde esta... o sea, voy a tener diferentes opciones, de las cuales yo considero que la primera es la que nos va a servir. Las siguientes son un detalle. Por ejemplo, si yo no quiero que mi arco sea muy grande, bajo el valor del arco. Pero si quiero que sea bastante pronunciado, puedo subirlo bastante. Sin embargo, acuérdense, el diseño es importante no ser exagerado en los efectos que nosotros le damos a algo, ¿ya? Es como un tip, como un pequeño consejo. O sea, cuando nosotros demos un efecto, ya sea de sombra, de transparencia, de un tipo de fondo, contorno, etcétera, ¿ya? Tratemos de no exagerar, porque solamente los efectos son como un complemento, no tiene por qué ser lo principal. En este caso, este efecto que le damos curvo no tiene por qué ser tan marcado para que no se note ya exageradamente mal. Entonces, ya sí podemos ir cambiando de efectos. Por ejemplo, acá nos podemos encontrar con lo que nosotros llamamos bandera, ¿cierto? En donde hay una especie de onda. Nos podemos encontrar con ojo de pez, donde aparentemente hacia adelante se estira un poquito, simula una esfera. Y así, ¿no? Por ejemplo, podemos torcer el texto. Y de acuerdo a nuestro criterio, pues iremos modificando la curvatura, el efecto, en fin. Podemos ir modificando todos estos movimientos que hace el texto cuando está deformado. Le doy OK y entonces ya se quedó allí. ¿De acuerdo? Esa es la idea de este tipo de opción. O sea, un texto distorsionado o distorsionar texto también se llama esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dado que me entendieron todo, imagino yo, porque no me han preguntado, yo les voy a pedir que abramos uno de los archivos que les he enviado. A ver, yo lo voy a abrir para que sepan de cuál se trata. Entonces, vamos a abrir la carpeta herramienta texto y vamos a abrir este archivo. O sea, vamos a abrir esta carpeta. Entonces, esto de acá es que nosotros lo vamos a recrear. ¿De acuerdo? Ya, acá, a ver, les doy acá las pautas para que ustedes sepan de qué estoy hablando. ¿Ya? A ver. Es este de acá. Entonces, inicialmente, yo quiero que creemos o que empecemos a crear una página nueva con estas características. Tamaño 900 por 600, ya, resolución 72 dpi, y bueno, y ahí están los tipos de letra que hemos utilizado. Algo importante que en este instante les voy a enseñar a los que todavía no saben, y si lo saben, nunca está de más saberlo, ya. Entonces, en lo que les he compartido, ustedes pueden ver, ahí hay una carpeta que dice fuentes. Esta de acá, fuentes. Es decir, que para poder hacer que nos salga muy parecido este diseño donde utilizamos texto, yo les he compartido los tipos de letra, aunque la Times, que es una de las letras, esa prácticamente la tienen todas las computadoras, pero la otra creo que no, que es una letra Omnes, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros podemos tenerlas en nuestra computadora? Simplemente vamos a ingresar a la carpeta donde están las fuentes o los tipos de letra y ahí van a estar las fuentes. Entonces, selecciono todas las fuentes y le doy clic derecho. Una vez que le doy clic derecho me va a salir esta ventana y voy a donde dice instalar. ¿De acuerdo? En instalar, como yo ya la tengo, en mi caso me va a salir que si es que deseo reemplazarla, yo le voy a poner no para evitarme cualquier complicación. Pero en su caso, en el de ustedes, es probable que no la tengan. Es decir, sobre todo la
fuente Omnes, ya que no es tan comercial, no es tan usual. Instálenlo de esa manera, entonces ya lo van a tener en su computadora. Ya van a tener todas estas fuentes en su computadora. Voy a cerrar mi anterior archivo, ya, yo no lo voy a guardar. Entonces ya tengo mi muestra, mi modelo, y yo quisiera que ustedes también ya lo tengan abierto su modelo, o no sé si necesitan necesariamente tener el modelo, pero yo creo que sí. Y vamos a crearnos, según la indicación, un post tamaño 900 por 600, ¿ya? A ver, entonces yo los voy a acompañar. Voy a crear mi post de 900 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto, 72 de resolución, imaginando que es para redes sociales o para pantalla, y blanco y ya está. Ok, listo. Ahora vamos a ver de organizar nuestras ventanas. Yo lo voy a hacer de manera vertical. Se acordarán ustedes cuando hemos visto esta característica que tiene Photoshop, que podemos organizarlo por ventanas. Voy a hacer mis ventanas más pequeñas o mis objetos donde voy a trabajar. Ya. A ver, este de acá también. Listo. ¿Estamos todos allí? No sé, avísenme. Ya, entonces, a ver, vamos a continuar para ver cómo es que se elabora esta publicidad o este post. ¿De acuerdo? Vamos a ver esa opción. Entonces, nosotros hemos visto que, a ver, mejor dicho, quiero antes un poquito poder enseñarles con respecto a este panel que se llama de capas, ya, este panel de capas. Para eso lo vamos a ver la siguiente clase de una manera más profunda, pero para efecto de esta práctica, para que nosotros no nos de repente confundamos y estemos sufriendo en saber cómo manejar este panel. Normalmente Photoshop actúa o se trabaja por lo que se llama capas. Es como si fuera una hoja encima de otra. O sea, cuando nosotros tenemos en nuestro escritorio, por ejemplo, un cuaderno, la primera hoja normalmente está encima de la segunda y esta encima de la tercera. Hay que elegir la hoja necesaria para poder trabajar en ella. De la misma manera en Photoshop, cada vez que se va elaborando sobre un elemento o algo, se van creando nuevas capas. Bien. En este caso vamos a tener probablemente una capa para esta foto que nosotros vemos acá, otra capa para este primer texto, una siguiente capa para este siguiente y una última capa para este otro texto. De acuerdo a donde esté situado el texto, vamos a darnos cuenta que van a estar uno encima del otro o uno va a tapar al otro. ¿Ya? Ese es solamente un avance de lo que trata el panel de capas, pero lo vamos a ver in situ con el ejercicio que vamos a hacer. Bien, entonces, inicialmente yo les había dicho que para poder trabajar con una foto la tenemos que abrir y les decía también que una foto la podemos arrastrar sobre el lugar en donde queremos que se trabaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá ya lo logré colocar la foto en donde quería. ¿Sí? ¿Notaron este procedimiento? Esa es una manera. Otra manera que yo pueda colocar una imagen aquí en esta hoja de trabajo que he creado es la siguiente. Voy a Archivo, colocar elemento incrustado, así es la opción. Voy a donde está mi foto, en este caso es esta de acá que dice Slider, y automáticamente se va a crear la foto en donde yo la he colocado, ¿ya? Pero se va a ceñir al tamaño que tiene mi hoja de trabajo, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la foto se ve pequeña porque se ha ceñido a todo el largo o al ancho de esta hoja de trabajo. Entonces yo tendré que agrandarla para que simule lo que estoy viendo acá. Muy bien, entonces esas son dos maneras como yo puedo trabajar o incrustar una foto en una determinada hoja de trabajo que yo he creado. Bien, muy bien, entonces acá yo tengo la muestra de cómo debería quedar y acá voy a trabajar. Notan que automáticamente me ha creado
una nueva capa. O sea, cuando yo he incrustado esta imagen, me ha creado una nueva capa encima del fondo, que es el blanco. Para yo no equivocarme, yo puedo cambiar el nombre de esta capa para yo saber de qué capa se está tratando. Cuando se trata de 4, 5, 6 capas, puede todavía ser manejable el no colocarle nombre, pero imagínense que vayamos a tener 20, 30 capas, allí sí es importante colocarle un nombre respectivo a la capa. Entonces, para colocarle nombre, simplemente hago doble clic encima del nombre que tiene en este instante el nombre original de la imagen y yo le voy a poner, por ejemplo, flor. Ya tengo mi capa flor. ¿Ya? O sea, no me voy a confundir porque ya está nombrada mi capa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora voy a trabajar con esta imagen y hacerla más grande. ¿Ya? Está en la capa seleccionada, simplemente le voy a dar Control T y automáticamente me van a salir estos nodos o este contorno, este marco que me indica que yo puedo en este instante agrandar o empequeñecer esta imagen, o sea, la puedo editar. Voy a alejarme un poquito más para que me dé espacio de trabajo y voy a empezar a agrandar esta imagen. Bien, a ver, la voy a agrandar incluso para aquí, luego la voy a jalar un poquitito hasta que más o menos me dé el tamaño que yo requiero. Bien, a ver, voy a agrandarlo un poquito más y voy a mover esto. Bien, no sé si todos están aquí conmigo, espero que sí, espero que me estén siguiendo y más o menos es por acá. Bien, le doy Enter y automáticamente la capa se ha ceñido o esta foto se ha ceñido a mi hoja de trabajo. Lo demás se ha ocultado, pero no es que no haya la foto, sino que simplemente no se visualiza, no se ve. Ya, por ejemplo, si yo jalo o arrastro un poco la foto, nuevamente se va a ver. O sea, está allí escondida nada más. Pero si yo quisiera, por ejemplo, ya definitivamente recortar la imagen, ¿se acuerdan ustedes que hemos visto con la herramienta cortar o la tecla C, cortábamos la imagen que requeríamos? En este caso, automáticamente notan ustedes que se va a establecer como un contorno, unas escuadritas que me dicen que a esa altura se va a cortar la imagen. Entonces yo solamente le daría Enter y me va a aparecer allí una visualización previa para decirme, mira, hasta ahí se va a cortar la foto. Entonces yo le puedo decir, mira, no, quiero jalarla un poquitito, con el cursor la voy a jalar porque me estoy dando cuenta que es un poquito más adentro. Y una vez que ya lo tengo definido, le doy Enter y ahora sí se me cortó. Miren, yo voy a jalar y ya, perdónenme, ¿qué pasó? Ah, ya, acá me había olvidado de rasterizar capa. Les voy a explicar eso luego, ¿ya? Para que no nos confundamos y no después vamos a estar confundidos con este tema. En este caso ya se me cortó. Ya, pero no se preocupen por lo pronto con que se oculte bien su capa, o sea, con que esté en su respectivo lugar, como acá lo vemos, entonces ya está bien. Listo. Ya tengo ubicada la flor. ¿Ya? Esta flor lila, esta flor moradita con la cual vamos a trabajar. Bien, listo. Ahora sí, entonces vamos a empezar a tipear el texto. Esto creo que lo voy a hacer ligeramente más pequeño porque no necesito tenerlo tan grande. A ver, voy a más bien a empequeñecer esta de acá y voy a agrandar esta en la cual voy a trabajar. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que dice nuestro primer texto? No guardes nada para una ocasión especial. Voy con la letra T a mi herramienta texto. Inicialmente tengo que ver, a ver en qué características está. Yo les sugiero que primero personalicen, antes de tipear, personalicen el texto. Si ya instalaron sus fuentes, entonces la fuente, el primer texto, o sea, de la parte superior, o sea, el que está acá es letra Times New Roman, regular, ¿ya? Y más o menos, a ver, vamos calculando 30 puntos de altura o de tamaño, ¿bien? Y está centrado, o sea, centrado el texto. Muy bien, entonces, habiendo definido, falta el color, vamos a
Vamos a ver qué color es. Aproximadamente veo que es un plomo ligeramente oscuro. Voy a situarme en mi paleta de colores, ya acá aproximadamente, y una vez que ya lo tengo le doy OK. Listo, con esto estoy preparado para tipear mi texto. Hago clic y automáticamente coloco no guardes nada para una... perdónenme, creo que preferible vamos a hacerlo en texto de párrafo, ¿ya? En texto de párrafo de preferencia lo vamos a hacer antes que texto artístico, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya tiene 2 líneas y es preferible cuando ya son 2 líneas hacerlo en texto de párrafo. ¿Listo? Entonces, no guardes nada para una ocasión especial. Ya está. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi texto. Voy a abrir un poquitito para que la palabra una suba. Creo que es ligeramente, aunque creo que ahí está el tamaño. Ya. Pero el espaciado entre línea y línea es un poquito más corto. Voy a entrar a este panel y entonces voy a carácter y acá voy a empezar a modificar el espaciado entre línea y línea. Creo que ahí puede estar bien. Listo. Bien. Ya tengo mi primer texto. Notan que acá hay una nueva capa que se ha creado. Esta capa se creó en vano, la voy a borrar. Entonces se ha creado esta capa para mi texto. Bien, ahora sí, voy al siguiente. Profesor. Hola. Disculpe, yo lo estoy siguiendo, pero no me sale para el párrafo, o sea, el carácter párrafo no me sale, profe. Ya. Anda, te vas acá en ventana, decía, y buscas o carácter o párrafo. Y lo activas y ahí te sale la ventana. O si no, también notas que acá, a ver, cuando tenemos activada nuestra herramienta texto, ¿ves este recuadrito al lado de esta herramienta texto deformado? ¿Ves este recuadrito? Sí. Haces clic y también ahí te va a salir. ¿Ya? Listo. Ahí te va a salir. Listo, entonces ahí ya no tienes problemas. Voy a ir de nuevo y ya lo tenemos. Perfecto. Entonces decía que le quitamos un poquitín el interlineado de espacio, lo pegamos un poco entre línea y línea y ya estamos con nuestro primer texto. Nada, no guardes nada para una ocasión especial. Ahora sí vamos a una siguiente. ¿Listo? Nuevamente elegimos la herramienta texto y hacemos un clic encima y tipeamos. Pero antes hay que elegir las características que tendría este texto. Primero, que es otro tipo de letra, es una omnes, ¿sí? En este caso debe ser la semibold, ¿ya? ¿Qué más? Más o menos debe tener, 60 le vamos a poner, luego lo podemos modificar, está centrado, ¿ya? ¿Qué más? Voy inicialmente a tipear y luego copio el color. Vivir, ¿listo? Ya tengo mi texto vivir. Ya, pero antes voy a copiar el color de este post original. ¿Se acuerdan? Con la herramienta cuentagotas. Con I tomo un colorcito. Ahí está. Este es el color que va a tener la letra. Ingreso nuevamente a mi herramienta texto y selecciono el color y ya lo tengo. Ya está del color que yo requiero. Pero aquí puedo notar que este texto es más grande. Pues este texto comparativamente a los demás es bastante grande. Entonces voy a ir aumentando el tamaño de mi texto aproximadamente también. Perdón, estoy yendo a mi otra herramienta. Estoy confundiendo aquí. Ya. No tiene que quedar igual. Lo que intento es que ustedes aprendan cómo es que se hace este tipo de trabajos. Entonces ya tengo mi texto.
Bien, voy a ir hacia la parte más abajito y esto también voy a jalarlo hacia la parte de abajo. Luego les voy a enseñar cómo alinear con estas herramientas que aparecen en la parte superior para que se alineen todos los elementos que hemos tipeado. Bien, ya tengo ambos, pero mi texto tiene un efecto especial. ¿Cómo hacemos ese efecto? Nos vamos a esta herramienta, esta T, e ingresamos en ella. ¿Listo? Y aquí vamos a ver cuál es el efecto probable que tiene este post. Y miren, la parte inferior está recta, ¿no es cierto? Aquí no se ha modificado, solamente en la parte superior. O sea, buscando sería este de acá, arco superior. Pero este está muy jalado, vamos a disminuirle un poco la curva y más o menos por aquí es. Listo. De acuerdo, ya estamos allí. Ya lo hicimos. Ahora sí, vamos al siguiente texto. ¿Ya? Al siguiente texto. ¿Listo? Nuevamente elegimos nuestra herramienta, texto, y nos situamos en el lugar que queremos. Pero en este instante vamos a ver que sigue nuestra herramienta texto con la letra Times, y esta de abajo no es Times, sino es otra Omnes. Nuevamente voy a elegir la letra Omnes o el tipo de letra Omnes, y es probable que esto sea medium. Ya, a ver, lo voy a dejar en 30 y voy a seleccionar el color que sí efectivamente es el mismo, que está plomito, y voy a tipear. Entonces coloco, esto también tiene que ser contexto de párrafo. Abro también un nuevo contenedor y empiezo a tipear. Es una ocasión especial. ¿Listo? Y ya está. Perfecto. ¿Ya? No tiene que quedar tal cual, chicos, tal que ustedes sepan más o menos cómo es que se puede trabajar con texto. Genial. Listo. Ya tengo mis tres textos, ustedes ven, están en cada capa. Miren, acá a veces nos pasa que se crean capas sin querer, es decir, a veces cuando estamos con la herramienta texto y por A o B motivo hacemos un clic, automáticamente se crea una capa, a pesar de que no hemos tipeado nada. Entonces hay que tener cuidado que no se nos cree capas en vano. Ya, yo las voy a borrar y entonces están allí las tres capas que corresponden al texto. Ya. Entonces, vamos a alinearlas al centro a las tres. Vamos a cerciorarnos de eso. Para ello, lo que tengo que hacer es seleccionar las tres capas. ¿Con qué lo hago? Puede ser con la tecla Shift, que seleccione las tres capas. Bien, una vez que he seleccionado las tres, simplemente voy en la parte superior, ven unas barritas. Esta primera me dice que la voy a alinear a la izquierda, esta siguiente al centro, esta siguiente a la derecha, y estas otras, bueno, estas se alinean hacia abajo, hacia arriba o hacia el centro de manera vertical. Pero en este caso lo que yo deseo es una alineación al centro. ¿De acuerdo? Bien, entonces al parecer ya estamos casi. Ya dejo de seleccionar, o sea, hago clic en una de ellas nada más para que se deseleccione los tres, si no, no voy a poder editar ninguno de estos textos. Y ya estaría. Creo que esta capa de acá está un poquito, o estas letras están un poquito pequeñas, las voy a hacer ligeramente más grandes. A ver, voy a colocarle 35, por decir, y creo que con eso ya estamos. También con el cursor puedo mover al lugar que yo considere necesario. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Les salió a ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Está que les cuesta? Sí, profe, ahí estamos ya más o menos. Ya, bien, John. Envíenme pantallazos al WhatsApp, a ver, para poder verlo.
¿ya? Para poder verlo. Entonces, esa es la manera, chicos. O sea, simplemente elegir la herramienta, hacer un clic o arrastrar según el tipo de texto que sea. Con las herramientas de la parte superior vamos modificando el tipo de letra, el tamaño, el color, la alineación, etc. Y aquí simplemente hacemos un clic porque este es un texto tipo artístico y aquí nos vamos a ir a esta herramienta que es de formar texto. Y ya está. Y también tomamos el color con nuestra herramienta gotero y automáticamente va a quedarse registrado el color y simplemente habiendo seleccionado el texto voy y le doy el color que yo requiero y ya está y listo. Entonces un siguiente paso, una vez que yo tengo por ejemplo este post, lo que tengo que hacer es guardarlo como JPG. Guardar como, aquí elijo la función JPG y le pongo el nombre, ¿sí? El nombre que yo quiero. Por ejemplo, puede ser postal de pronto, ¿no es cierto? Postal. Y listo, y le doy guardar. Y ya tengo una imagen en JPG, ya, como para poder publicar en un post en Facebook, en fin, ya. Ahora, también de pronto cuando quieran salir de este documento, les va a pedir un nombre, porque este archivo que estamos teniendo en Photoshop es el archivo nativo, digámoslo. O sea, es el archivo original, es el archivo editable, en el cual ustedes pueden mover cada uno de los componentes. Cuando ya se exporta o se guarda como JPG o algún otro formato comprimido, o sea, el JPG ya comprime en una sola imagen todo, y ya ahí ya no se puede modificar. En cambio, en este sí. Entonces, siendo así, se guarda igual con el formato Photoshop, ¿no es cierto? Le dan un nombre y normal, lo pueden abrir más adelante e incluso pueden agregarle más cosas, editarlo, etcétera, porque este es el formato nativo de Photoshop. Y solamente Photoshop es el que lo puede abrir. Bien. A ver, esta es la imagen que me trae John. Excelente, John. Me parece muy bien. Felicidades, excelente. Ya, entonces así vayan enviándome sus trabajos para yo saber si se ha podido entender. ¿De acuerdo? Ya, yo les he dejado como tarea ahí una practiquita, espero que la puedan hacer o al menos la intenten después de esta, ¿ya? De esta que estamos haciendo en este instante, para que lo hagan en casita, práctica para la casa. Recrear el siguiente diseño. A ver, ¿qué les parece? ¿Lo podemos hacer? Sí, profe, yo creo que sí, ¿no? Sí, se puede. Ya, o se cayeron de la impresión. No. Ya. Entonces, texto, ya saben, texto. Ya, acá solamente déjenlo, miren, inténtenlo nada más. Todavía déjenlo vacío las líneas porque todavía no, espero que nos dé siquiera el tiempo para hacer algo. Pero lo demás ya saben cómo insertar una imagen. Ya la imagen esta incluso ya está caladita, ni para que corten nada. Y también pueden hacer una ligera sombra a la imagen, ¿no? Ya más o menos saben cómo las capas se van manejando, pero al menos sería genial que lo puedan intentar. El logo también ya está en un formato que pueden incrustarlo y no habría ningún problema. Entonces, esto ustedes lo tienen, a ver, inténtenlo. Y si es posible, la siguiente clase de repente vamos a hacerlo. O me encantaría en una clase de repente hacer todas las prácticas, hacerlo juntos para saber cómo es que lo han hecho ustedes y cómo es que yo lo he ido abordando. De repente ustedes tienen una metodología mejor. Bien, a ver, me van enviando los demás a la hora que terminan. ¿Ya? Y si no, por favor, me preguntan. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a una siguiente herramienta que se llama formas vectoriales. La herramienta formas vectoriales tiene diferentes variantes, desde la herramienta rectángulo redondeado, elipse, polígono, línea, en fin, una serie de opciones
que nos va a permitir hacer también una serie de dibujos. Vectoriales, a ver, tengo que explicarles un poco en la medida que también vayamos trabajando con fotos y con elementos vectoriales. Los elementos vectoriales o las formas vectoriales son llamadas así porque, digamos, nacen o se construyen a partir de un dibujo. Por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, por ejemplo, un triángulo, ¿no es cierto?, una línea. Y la característica que tienen estos dibujos o estas formas vectoriales, se les llama así formas vectoriales, es que por más que uno las agrande o las empequeñezca, no pierden su resolución y calidad, ¿ya? Pero normalmente la desventaja que tienen es que no pueden ser a full color, sino un solo color, un solo tono, por ejemplo, azul, rojo, amarillo o un par de tonos, ¿ya? A diferencia de las fotos que también se les llama mapa de bits. Las fotos sí se pueden ser a full color, pero estas, en la medida que unas las va agrandando, también van perdiendo calidad. Pero eso les voy a ir explicando cuando entremos al retoque de fotos, ¿ya? Bueno, vamos entonces a aprender acá cómo se hace todas estas formas de figuras geométricas, cómo es que se hacen en Photoshop, ¿ya? Bien, a ver, vamos a entrar a nuestra carpeta. Listo, voy a hacer un nuevo documento. Voy a mantenerme en 1200 por 1200. Listo, ya tengo mi documento y entonces voy a empezar en esta parte a trabajar con las formas vectoriales. Las formas vectoriales son estas de acá y se activan con la tecla U. Ya, como ahí ven, la tecla U es la que activa las formas vectoriales. Con U se activan automáticamente. Acuérdense que Shift más la tecla Shift, yo puedo ir pasando de forma en forma. A ver, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Lo logran ver? De forma en forma. Entonces vamos a empezar por la primera forma o primera figura geométrica. Listo. Es la herramienta rectángulo. Cuando yo elijo esta herramienta rectángulo, inicialmente se me va a abrir una serie de propiedades. En este caso, esta herramienta rectángulo tendrá un color de relleno, o le podré poner un color de relleno, un contorno, que en este caso le llamamos trazo, ¿ya? Y también le podremos dar arbitrariamente o aquí los valores, si tenemos un ancho fijo o ya tenemos un valor determinado, le podemos dar un ancho o un alto. ¿Ya? Básicamente esas son las características que puede tener este elemento. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, con relleno morado, tiene un contorno naranja y es un poquitín delgado el contorno. Simplemente arrastro, ya, entonces tendré mi elemento rectangular, o sea, mi rectángulo. A ver, volviendo a hacerlo, acuérdense también que con la tecla Shift yo puedo hacer un elemento simétrico, por ejemplo, un cuadrado. Ya vamos a ver cuando entremos a elipse, que también puedo hacer un círculo, en fin. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo mi cuadrado. Automáticamente, como ustedes se van a dar cuenta, aquí en la función de capas, se va a activar la capa correspondiente a este rectángulo. Voy a mi herramienta mover y con ella puedo mover hacia donde deseo. ¿Ya? Me voy a acercar un poquitito para que ustedes puedan ver cómo se ve este cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Voy a entrar nuevamente para poder editarlo y, por ejemplo, quiero cambiarle de color. Simplemente en donde dice relleno hago clic en esta zona y se me va a abrir esta ventana. Esta ventana me indica lo siguiente: los colores que he venido utilizando, pero si yo deseo otros colores, los puedo ir activando en cada una de estas carpetas. Todavía no voy a entrar en este detalle porque si no nos vamos a marear cuando hablemos de RGB, SMYK y etcétera, ¿ya? Pero acá tenemos más colores que se pueden utilizar. Por ejemplo, yo quiero usar este color, entonces se modificará el color. Puedo también optar en la parte superior por quitarle el fondo y aquí se me quitará el fondo. En este icono donde hay una línea diagonal rojita es el icono que me dice que no tiene fondo o es transparente.
yo lo voy a dejar con un fondo y voy a cambiar el trazo a otro color también. Miren, ve. Y este trazo también puede ir modificándose de ancho. ¿Ya? Hay que tener cuidado nada más de no hacerlo tan ancho que invada todo, que ya no se vea el relleno, ¿verdad? Sino que sea adecuado a nuestra necesidad. ¿Ya? Entonces ya tengo mi primera figura geométrica. Bien. Vamos a la siguiente. Herramienta rectángulo redondeado. Esta herramienta es muy similar, solo que en los bordes o en las esquinas ligeramente tiene una pequeña forma redondeada. ¿Notan ustedes? Bien. Cuando yo dibujo esta forma de este rectángulo con los bordes redondeados, ustedes van a notar que automáticamente se me va a abrir esta ventana o este panel, ¿ya? Que es el panel de propiedades. O sea, Photoshop automáticamente me abre este panel, ¿ya? Porque con él es el que puedo trabajar. También puedo trabajar con la parte superior, pero este es esencialmente este panel que tengo acá de propiedades el que me va a permitir modificar este elemento, ¿ya? Listo. Entonces, por ejemplo, bueno, ya sé cómo se hace el relleno, cómo es el contorno, el grosor y todo eso. Entonces, la variante aquí es el grado de redondez que vaya a tener estas 4 esquinas. Eso yo lo voy a manejar aquí en esta parte inferior, en donde vemos los 4 bordes, ¿verdad? Aquí ven los 4 bordes. A ver, lo voy a sacar aparte para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que me indica esta ventanita de los 4 bordes. El borde superior izquierdo, borde superior derecho, borde inferior derecho y borde inferior izquierdo. Cuando este candado está cerrado, significa que cuando yo varío uno de los valores, automáticamente va a variar todos los demás. ¿Se dan cuenta? Le cambié a 50, se hizo más redondo y se cambió todo. Variaré nuevamente a 30 y ha variado la redondez de las esquinas. Pero si yo, por ejemplo, abro este candado, entonces se independizan estos valores. Por ejemplo, acá le quiero dar 0, entonces ya será una esquina. Y acá también le doy 0 y se convertirá en una esquina. Notan que ahora nuestro elemento es poco usual, con 2 esquinas cuadradas y 2 esquinas redondeadas. ¿De acuerdo? Esa es la manera, es la peculiaridad de esta forma geométrica que yo voy a tener aquí en esta segunda opción. Vamos con la tercera opción, herramienta elipse. Es totalmente similar. Simplemente arrastro, si quiero una elipse, y automáticamente va a tomar el color que ya he venido trabajando. Igual puedo modificar de aquí, ¿no es cierto? Tanto el relleno, tanto el contorno, el grosor. Algo que no les he estado diciendo es, aquí también tenemos nosotros opciones de líneas. Puede ser continua, como la que estamos viendo, o puede ser una línea punteada. ¿Notan? ¿Ya? O sea, acá hay opciones de puntos con puntos redondos. También hay esa opción. Voy a dejarlo en línea normal y ya tenemos una tercera opción de dibujo. Perfecto. Vamos entonces ahora a ver el siguiente. La siguiente herramienta es polígono. Cuando yo activo esta herramienta polígono, y todas en realidad, como he dicho, automáticamente se me va a activar este panel de propiedades. Pero especialmente en esta herramienta se me va a activar el número de lados que va a tener el polígono. Ya, en este caso está con 10 lados. Yo le voy a poner tan solo 6, ¿ya? Para que notemos cómo es que se va a ver. Y se va a dar tal cual hemos venido trabajando con los colores, el contorno y el relleno, porque no lo he ido modificando. Pero por ejemplo, si lo modifico en este instante y le doy relleno negro, el siguiente también me va a rellenar de color negro. Miren, ve, estoy en mi herramienta polígono, arrastro, a ver, de preferencia, a ver, voy a hacerlo de nuevo, voy a arrastrar
hacia arriba con Shift para que me salgan sin ninguna inclinación. Y ya tengo mi herramienta polígono. Ya, listo. Ah, otra cosa, también puedo hacer, a ver, espérense si funciona en esto, sí. Puedo hacer simplemente un clic en alguna parte de mi hoja. Miren, ve. Discúlpenme, acá ya me creó una capa, creo. Ya, no me ha creado. Ya, puedo hacer simplemente clic y acá me va a pedir el ancho y el largo que va a tener mi polígono. Y si yo le doy, por ejemplo, OK, me va a crear un polígono automáticamente. Pero este polígono lo veo un poquito achatado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y la otra forma es simplemente dibujando la forma, arrastrando con nuestro mouse, y ya tenemos nuestra forma poligonal. Con Shift he aplastado para que salga el elemento totalmente simétrico. Y ya tengo mi forma poligonal. Bien, esa es la manera como yo puedo ir trabajando estas formas geométricas. Ojo, es importante que ustedes desde el inicio personalicen cada uno de sus objetos, porque después ya es complicado o hasta imposible modificarlos una vez que están dibujados. Luego voy a ir a la siguiente herramienta, que es línea. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Ya. ¿Quiénes estamos, por cierto? Ya. Daniela se desconectó. Bueno. Ya, entonces, decía que vamos a la siguiente herramienta, que es la herramienta línea, ¿verdad? De la misma manera, en la herramienta línea hay una particularidad, ¿ya? Y esto en Photoshop un poco nos confunde. Pasa, por ejemplo, que estos elementos que nosotros vemos acá están constituidos por un relleno o un fondo y un contorno. Es decir, una línea que contornea la periferia o el perímetro de esta figura, ¿no es cierto? Entonces, relleno y contorno. En el caso de una línea, como no tiene relleno, se asume que la línea tan solo vendría a ser la parte verde, o sea, es solamente la línea. Pero en Photoshop, incluso la línea también le ponen contorno. O sea, es como que la línea de la línea o el contorno del contorno. Por eso es que nos va a confundir un poquito cuando se trate de utilizar la herramienta línea, ¿ya? Por ejemplo, ya elegí la herramienta línea. A ver, le voy a cambiar a otro color. Perdónenme, a ver un ratito. Ya, entonces, a ver, voy a cambiar el color para mi línea. Entonces, noten, está bastante gruesa, déjenme un ratito. Ya, antes de dibujarla, les voy explicando. La línea que yo voy a hacer se supone que es de color relleno naranja, pero tiene un contorno morado, tal cual este último elemento que vemos acá. Este contorno tiene 10.84 píxeles y el grosor de la línea es este de acá. O sea, yo le puedo bajar de grosor, por ejemplo, a 50 y miren, ven cómo es que se ve mi línea. Ya, en realidad la línea vendría a ser la parte naranja, pero a esta línea, cuando le agregamos un trazo, entonces va a tener a su vez un contorno. O sea, más o menos esta forma se parecería a la primera herramienta que hemos visto, pero en realidad estamos utilizando la herramienta línea. Si yo le quito el contorno, entonces allí recién podemos decir que esta es una línea bastante gruesa, ¿de acuerdo? Esa es la característica que tiene esta herramienta línea. Por ejemplo, la voy a hacer más delgada y ahora sí se va haciendo más delgada, ¿no es cierto? Y así. Entonces voy teniendo otra herramienta que es línea
que también me va a permitir hacer varias cositas, varias formas, ¿ya? Y finalmente me voy a encontrar con una última herramienta que es herramienta forma personalizada. Esta me va a permitir hacer diferentes formas y estas las voy a encontrar aquí en esta ventanita donde, por ejemplo, voy a tener árboles, voy a tener barcos, o sea, voy a tener un sinnúmero de cosas que yo quiera dibujar, flores, etcétera. Y esto también yo puedo ir incrementándole, de repente bajando de internet a mi biblioteca, una serie de elementos más que yo pueda necesitar. ¿Ya? Entonces, esta es la herramienta, estas las herramientas que hoy hemos visto. Y bueno, quisiera que las practiquemos para la siguiente semana y les he puesto una práctica, pero me gustaría que la podamos hacer acá en clase. Bueno, hasta acá tenemos alguna pregunta. Lo que pasa es que me aparecen unos puntitos, unos cuadrados azules a los bordes del dibujo que he hecho. Pero cuando ya hago clic en el otro, desaparece. Ah, ya. Entonces sí, ¿lo lograste ver? Sí, pero a mí cuando le hago clic en otro espacio, ajá, me aparece una ventanita que dice crear forma personalizada. Sí, claro. Es que cuando tienes por ejemplo, lo tienes seleccionado el cuadrado. Ya. Cuando tú haces un clic, el programa lo interpreta como que en esa zona estás queriendo dibujar una forma. ¿Ya? Seguramente es esta ventana, ¿no es cierto? ¿O no? Desde el centro, conservar proporciones. Ya, debe ser que tienes, bueno, en esta última opción, ¿ya? Entonces hago clic, debe ser esa. Ajá. Ya. Entonces sí, es que también esa es la otra manera de crear una forma personalizada, es decir, le das los valores, tanto de ancho como de alto, por ejemplo, imagínate que se quedan allí y le das OK. Entonces, crea automáticamente la forma en la cual está seleccionada, con la forma que está seleccionada. Por ejemplo, si yo tuviera acá, a ver, vamos a ver un animalito, imagínate un tigre, creo que es este. Y hago eso, OK, entonces ya se me creó el tigre. Vamos. Y cada elemento se va creando una nueva capa, ojo, ¿ya? Una nueva capa. Para no marearnos es importante colocar los nombres, ¿no? O sea, colocarle acá, editar el nombre y colocarle. ¿Ya? Esa es un poco la idea de esto. ¿De acuerdo? Claro, cada uno es una capa, ¿no? Ajá, se va creando capas. Es que así trabaja el Photoshop, va creando capas. Luego ya les voy a enseñar también a fusionar 2 capas, 3 capas en una sola, ¿no? Para no tener tantas capas. O también se puede agrupar en una carpeta, por ejemplo, una carpeta donde estén todas las capas similares, ¿no? Por ejemplo, todas las figuras geométricas en otra capa, donde estén todas las fotos en otra capa, etc. Se puede agrupar, se puede ordenar también estas capas. ¿Ya? Bien, entonces yo quería, bueno, ya no nos alcanzó el tiempo, qué rápido pasó el tiempo, ni lo he sentido. Quería que trabajemos esta imagen. ¿Qué tal si lo vamos haciendo en casa? Ya con lo que nos has enseñado. Exacto, ¿no es cierto? O sea, ya hemos aprendido la herramienta texto, ¿ya? En este caso yo sugiero que el texto, de preferencia para que no se les complique, lo hagan en uno solo, o depende de ustedes, puede ser texto artístico 1 por 1, solo que ahí se les va a soltar todos los textos. Aquí también texto artístico, y acá ustedes van creando un rectángulo. Algo que me olvidaba decirles es que yo con estas figuras puedo jugar también con mi respectiva capa, es decir, tengo acá esta capa seleccionada, yo le puedo dar un nivel de transparencia u opacidad, se le llama. Lo contrario de la transparencia es opacidad. Por ejemplo, esta figura que la tengo seleccionada tiene opacidad de 100, es decir, que ninguna luz pasa por esa figura. No es nada transparente, pero si yo le bajo un poquitito, entonces se me vuelve más translúcida. ¿Notan?
¿ya? Y así, hasta llegar al punto de darle 0, que es totalmente transparente, no tanto que ya ni se ve la figura, ¿ya? Y así puedo ir yo bajando o subiendo los valores, ¿ya? De opacidad o de transparencia. Hay un atajo para esto también. Miren, para no estar tipeando, simplemente coloco 5, por ejemplo, y la opacidad es automáticamente 50. O coloco 4 y se va a 40, 3, 30, 7, 70. Y si hago rápido la operación, por ejemplo, 2 y el 5 se va a 25, 30 va 35. Simplemente, a ver, entras aquí en la ventanita donde dice opacidad, por ejemplo, colócale 5, ¿ya? Ya está, pero la siguiente, colócale por ejemplo 4 y ya está, 7, ya está, 8 y ya está, 9, 3, 1. O sea, no necesitas volver a entrar ni con el mouse, nada, solamente tipeas. 80, ya. ¿Sí? Sí. Yala. Excelente. ¿Ya? Entonces vamos a intentar para la siguiente sesión hacer este ejercicio. Yo también lo vamos a hacer acá juntos si es que no les da el tiempo, pero hay que intentar hacerlo ya para ir practicando esto, porque después me gustaría que ustedes hagan este de acá, que también les he dejado para que practiquen, ya, con un texto así grande y un texto pequeño y también formas geométricas. En este caso son solamente redondos la mayoría, pero con diferentes grados de color y de opacidad, ¿no es cierto? Algunos están más transparentes, etc. ¿Ya? Ya. Perfecto. Yo creo que se puede, solamente es cuestión de que practiquemos y todo se puede, todo es posible. Bien, entonces nos vamos a quedar acá. Les agradezco mucho por el día de hoy y ya nos veríamos la siguiente semana. Cuídense mucho.